recuerdo hace unos cuantos años atrás, eh, cuando el pastor Braulio Pérez Martio era el director de la Voz de la Esperanza. Papá siempre nos reunía todos los domingos y me quedó en mi mente de pequeño hasta la actualidad un pensamiento que ese hombre de Dios decía al finalizar el programa La Voz de la Esperanza. Y él siempre decía: quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Esas expresiones, a medida que fui creciendo, a medida que fui conociendo más y más de las cosas del Señor, yo siempre fui pegado. Cuando papá se levantaba temprano a estudiar, yo lo acompañaba. Yo no sabía leer, sabía, sin embargo, fui con ese matiz, ¿no? Con ese deseo, y poco a poco, y nunca se me ha olvidado esa expresión: quiero subir la cuesta del Calvario. En verdad, amigos, hermanos, compañeros, misioneros de diferentes partes que nos ha tocado vivir, el anunciamiento de este aspecto tan importante como vivir una vida cristiana nítida, transparente, ¿verdad? Subiendo por esa cuesta del Calvario que Cristo vivió en su experiencia, y la única alternativa era esa para poder recuperar a la humanidad nuevamente de la esclavitud del pecado. ¿Cómo hacemos nosotros para experimentar esta experiencia en nuestra vida cristiana? Quiero leer algunos textos bíblicos como base para luego entonces repercutir en el mensaje que quiero dejar en esta mañana. Allí en Mateo 16, 24, esta versión que Dios habla hoy, de este versículo que quiero leer, dice la palabra de Dios: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídense de sí mismo, cargue con su cruz y siga. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sigue. En esta experiencia, mis queridos, es importante un reconocimiento de cargar con una cruz y seguir a Jesús. Ahora, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 23, hace el énfasis un poco más singular, un poco más, digamos, propio del individuo, de la persona que quiere seguir a Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice allí, versículo 23 del capítulo 9 de Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ese aspecto no aparece en el versículo 24 de Mateo 16, pero el énfasis que hace Lucas es cada día tomar esa cruz y seguir. Entonces, en la vida cristiana es necesario que, así como Cristo tomó su cruz para poder redimir al hombre, llevarla cuesta arriba de Jerusalén al Gólgota, era aproximadamente unos 500 a 600 metros, pero la vía era muy angosta, así que era un poquito trabajoso transitar. El sufrimiento, ¿verdad?, final de Jesús
implicó hasta el momento cuando Él es levantado en la cruz. Ya conocemos la historia de cómo fue ese proceso, ¿verdad? Pero fue la cruz que Él tocó llevar por beneficio de sus hermanos, los hijos de Dios, que de alguna manera, ¿verdad?, fuimos trastornados por el pecado y separados de la justicia de Dios. Automáticamente es importante entonces que cada uno de nosotros como cristianos tomemos nuestra cruz cada día, y nuestra cruz es la batalla diaria para vencer el orgullo, para vencer la indulgencia, para vencer ese egoísmo que permanece en la carne humana caída y convertirnos en seguidores de Jesús, humildes, bondadosos y perdonadores. Es muy importante este aspecto en nuestra vida cristiana porque el énfasis es subir la cuesta del Calvario como Cristo subió. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad que yo he vencido al mundo. En Marcos capítulo 10, versículo 21, hablando de la experiencia del joven rico, ¿verdad?, Jesús le dice a él, vete, vende lo que tiene y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué les parece? Vete, vende todo lo que tienes y ven, sígueme, tomando tu cruz. El énfasis es claro. Debía de dejar, ¿verdad?, todas aquellas cosas que tenía en su corazón, esa avaricia de tener más, ese refugio de lo material que tenía. No era que Jesús estaba diciéndole que quedara sin nada, no, era compartir al pobre, al necesitado, tomar parte de ese ambiente, ¿verdad? Esta era la cruz que tenía que sobrellevar para poder colaborar con todos ellos, recordando que Dios provee para que a su vez proveyamos a otros también. Ahora, allí en Corintios, capítulo 1, versículo 18, hablando de la cruz, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es necesario llevar la cruz, hermano. Es necesario, ¿verdad?, en el camino dejar todas aquellas cosas que atropellan la existencia de Dios, de esa santidad sin la cual no vamos a poder verlo. Otro texto clave también en Gálatas capítulo 6, versículo 14, ¿verdad? El apóstol Pablo dice allí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, las alternativas son claras. El mundo debe ser sacrificado en todas mis participaciones, directo o indirecta. Jesús dijo, Padre, allí en Juan 17, no pido que los quites del mundo, pero que los guarde del mal. ¿Verdad? Es muy importante. El mundo debe ser crucificado en mí. Y el mundo automáticamente va a ver en mí también, yo me aparté del mundo, también lo he sacrificado. ¿Verdad? Si el mundo es para mí crucificado, automáticamente entonces yo también soy crucificado para el mundo, no tengo parte en ese lugar. Estoy aquí en este mundo y la idea es entonces proclamar lo que a ellos no les gusta, porque su naturaleza es contraria a la de Dios. Entonces, fíjense, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, también en la versión Dios habla hoy, dice aquí el apóstol, ya los he dicho antes, muchas veces, y ahora se los repito,
con lágrimas. Y hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, a veces no queremos llevar nuestra cruz. No queremos evaluar esa cruz que Cristo tuvo que llevar para beneficio nuestro, estropeado, maltratado, magullado, crucificado, su sangre derramada, su cuerpo estropeado, con el motivo, ¿verdad?, de salvarnos, darnos vida en abundancia. Pero muchos están viviendo, ¿verdad?, como enemigo de la cruz. ¿Cómo podemos entonces, si vivimos como enemigos de la cruz de Cristo, llevar nuestra cruz? No se puede. Llevar nuestra cruz, dejando todas aquellas cosas que nos amargan la vida, como ejemplo de la cruz que Cristo llevó al Calvario, es la esencia de una vida dispuesta a continuar rumbo a la Canaán celestial. Es necesario, hermanos, que llevemos nuestra cruz puesta arriba para lograr, con la ayuda de Dios, alcanzar las metas de una vida abundante en Él. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 20, nos dice algo más maravilloso en relación a lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay paz, hubo paz y hay paz gracias a la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hay paz en cada uno de nosotros cuando llevamos nuestra cruz, cuando llevamos nuestra vida, nuestras vicisitudes y la ponemos en las manos de Cristo Jesús. Continuaremos entonces caminando esta carrera de la vida cristiana de la mejor manera. Es la referencia que menciona allí el apóstol. Ahora, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante vamos a ver con más claridad qué fue lo que pasó en la creación de la naturaleza normal, ¿verdad?, ante el pecado y después del pecado. Y entonces, haciendo el énfasis en cuanto a este aspecto, seguimos diciendo que es importante la continuidad de esa cruz, enfáticamente, por lo que está diciendo, y aquí va la explicación de lo que estamos diciendo de la creación, Colosenses 1:20. Reconciliando todas las cosas, es decir, todo lo que el pecado trastornó. Todo lo que el pecado trastornó. ¿Verdad? Allí en Colosenses, vamos a buscarlo. Colosenses 1:20 dice la palabra. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Entonces, fíjense lo que está pasando, hermanos.
Fíjense lo que está pasando, ¿verdad? Reconciliar todo. Un aspecto que Cristo, ¿verdad? Uno de los objetivos era ese, reconciliar todo lo que el pecado trastornó. Ahora, dice allí, lo que está en la tierra y lo que está en los cielos. Lo que está en la tierra, ¿verdad? El pecado afectó a toda la tierra. Se extendió desde el hombre hasta las plantas, los insectos, los animales y aún los seres inanimados. Pero el acto redentor de Cristo finalmente restaurará la perfección y la armonía, que fue lo que leímos allí en Romanos capítulo 8, del 19, ¿verdad? En adelante, en donde la naturaleza gime. Bueno, el pecado trastornó todo, pero Cristo lo restituye nuevamente. A ver lo que dice ahí, Colosenses 1:20, reconciliar todas las cosas, todo lo que fue trastornado del pecado. Entonces, lo que está en la tierra, ya dijimos, ¿verdad? Todo fue trastornado. Comenzó a morir las plantas, las hojas que caen, comenzó los animales que antes eran amorosos, ahora son agresivos, en fin, todo se cambió y el plan original quedó trastornado. Cristo vino nuevamente a cambiar las cosas a su fin, de tal manera de que vuelva esa atmósfera de paz. Y esa atmósfera de paz llegará 100%, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, fíjense un aspecto importante. También debía de redimir lo que está en los cielos, ¿verdad? Cuando vamos allí a Patriarca y Profeta, página 54, hace un énfasis, ¿verdad? ¿Por qué había que redimir también este aspecto en los cielos? Un tercio de los ángeles, que todos sabemos porque la Biblia lo dice, se rebelaron contra el gobierno de Dios. Los ángeles fieles no entendieron plenamente la realidad del pecado, ni sus horrendas resultados, hasta que Cristo murió en la cruz. En ese momento, cuando Cristo muere en la cruz, a aquellos ángeles fieles al Señor se le aclaró 100% lo horrendo que es el pecado, el resultado. Ellos no entendían antes por qué razón. Y por eso fue la razón por la que Dios no destruyó al enemigo de una vez. Tenía que darle la oportunidad a los ángeles fieles que entendieran quién tenía razón. O si Lucifer convertido en diablo o él como un Dios de amor y de misericordia. La historia lo demostró. Cuando Cristo murió, ellos entendieron que lo que Satanás quería hacer era matar, 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 destruir y acabar. Pero mis queridos, es necesario entender una vez más que los seres celestiales comprendieron en ese momento, cuando Cristo muere en la cruz, como nunca antes habían entendido, después de este acontecimiento, los caminos de Dios son verdaderos y justos y que el programa de Satanás conduce a la muerte. Mis queridos, es muy importante que reconozcamos que es necesario triunfar en la vida cristiana llevando nuestra cruz. El que quiera seguirme a mí, toma su cruz. Esa es la recomendación. Continuemos avanzando y de este modo todas las cosas, tanto terrenales como espirituales, serán conducidas a un estado de perfecta armonía mediante la cruz y todo lo que ella representa. En otras palabras, el tiempo y el despliegue de los propósitos de Dios mediante Cristo desenmascararán a Satanás y a los que se simpatizan con él, y cuando sean aniquilados se verá la justicia de Dios. El plan de la redención cumplirá así su propósito,
más amplio y profundo, la vindicación del carácter de Dios ante el universo. La paz es necesaria porque la entrada del pecado introdujo la desunión. Entonces es necesario, mis queridos, que sigamos la vida cristiana abandonando todo lo que perjudica el crecimiento, todo lo que perjudica aquello que nos va a habilitar con el poder de Dios para avanzar en la vida cristiana. Es verdad, hay problemas, hay dificultades porque estamos en este mundo, pero Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? Tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La cruz de Cristo es el núcleo del plan de salvación. La cruz era el tema en el que Pablo se gloriaba. ¿Qué dice allí Gálatas capítulo 6? Interesante, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios: lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloriarme significa llevar mi cruz. Cristo llevó una cruz física, tanto la parte de arriba, horizontal, como la vertical. En las dos estructuras había aproximadamente 120 kilos. Él llevó 120 kilos después de haber sido estropeado allá en el pretorio, ¿verdad? Allá en ese templo, en ese lugar de aquellas gentes amargas que estaban estropeándolo, un flagrum allí de 3 ramificaciones, y en cada punta había huesecillos que penetraban la piel, 39 azotes por 3, más de 115 heridas profundas. Ya Jesús había perdido mucha sangre. Sin embargo, colocaron en sus hombros 120 kilos para tratar de llegar allá a Gólgota. No pudo, lo ayudó otro hombre que le pidieron que le ayudara. Sin embargo, mis queridos, la cruz era el tema que a Pablo le gustaba glorificarse. ¿Cómo está nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana? Glorificamos a Dios, vivimos la experiencia de llevar la cruz gozoso porque Dios está con nosotros. Buscamos cada día esa esencia, recordándonos esa subida al Calvario de Cristo, que no fue fácil. Subir la cuesta del Calvario debe ser el lema de cada uno de nosotros, cada día, porque fue allí donde Cristo Jesús entregó todo por cada uno de nosotros. Y dice el pensamiento, capítulo siglo 7, 709, será la ciencia, esa experiencia de Cristo en la cruz, será la ciencia y el canto de los redimidos por los siglos eternos. Por los siglos eternos. Entonces, en definitiva, quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario, y decirle: Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Hay que negarse a sí mismo y someternos a la voluntad de Dios. Vivir para Cristo, tomar esa cruz. Mi cruz es asumir la responsabilidad que acompañan a cada uno de nosotros, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. Pero hay que seguir. Jesús dijo claramente: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Él está con nosotros. Y vemos nuestra cruz con alegría,
gloriándonos en la cruz de Cristo Jesús. Subamos hacia adelante y hacia arriba y encontraremos la claridad de la alegría al ver esa cruz, que no era un instrumento judío, sino romano, que servía para ejecutar a los criminales. Mis queridos, allí encontramos la seriedad de llevar una vida valientemente, recordándonos que si Jesús lo pudo hacer como humano, dependiendo del Padre, podemos también llevar nuestra cruz como humano, dependiendo de Cristo Jesús. Allí en Gálatas capítulo 2, con esto termino, versículo 20, dice el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, es lo que vivo en la carne, debo de vivirlo para honra y gloria de Dios. Por eso el apóstol decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no nos pertenecemos a este mundo, ya le pertenecemos al cielo. Es necesario entonces subir esta cuesta cada día con ayuda de Dios rumbo a la Canaán celestial.